Administración orientada a actividades, recursos y tiempo. ¿Qué es administración orientada a actividades? Todo trabajo que se realiza debe estar desglosado en actividades para saber qué se debe de hacer, cuándo y después de qué. Para identificar qué actividades pueden realizarse paralelamente y cuáles deben de seguir un orden determinado. Saber qué tiempo tomará cada actividad y poder calcular cuándo se terminará un trabajo. Tener claro cuáles son los recursos humanos y materiales que se necesitan por cada actividad. Con los costos de los recursos humanos y materiales se elabora un presupuesto. Los recursos humanos y materiales y su costo junto con los tiempos de duración dirá la necesidad de flujo de caja en cada periodo. Los recursos humanos, actividades y tiempo darán cuándo debe de hacerse las contrataciones y cuándo se prescinde de personal. Los recursos materiales, actividades y tiempo darán una planificación para la compra del inventario. En la ejecución del trabajo se cargará los recursos humanos y materiales de cada actividad y ver si los gastos están cumpliendo con el presupuesto. ¿Qué es administración orientada a actividades y evitar estas malas prácticas? No definir los recursos humanos y materiales para cada actividad, tener todos los en ítems generales. Esto podría crear los siguientes problemas. No se sabe si la actividad está cumpliendo con los presupuestos, solo se verá al final del trabajo. Los gastos no tienen punto de comparación, solo al final se sabrá si el trabajo generó ganancias o no. Además de no anotar los cambios, las órdenes de cambios ni los recursos necesarios para ejecutarlos. Esto crea los siguientes problemas. Se rompe el presupuesto establecido y la ganancia se verá afectada. Cualquier orden de cambio altera lo planificado y se trata de un trabajo nuevo, diferente al original. Por estas razones se anotan los datos en el software. Mostrar los datos requeridos de compra en el software donde se especifica qué actividad requiere el material. Además de que al registrar la actividad se tiene alguna idea de por dónde va la ejecución del trabajo y si va en tiempo o va atrasada. Un ejemplo de esto lo veremos al final cuando veamos cómo se debe ingresar una solicitud de compra en el software. Gráficamente, nosotros tenemos una definición debemos de realizar una definición de actividades de este tipo. Tenemos, por ejemplo, el inicio, identificando que la actividad 1, 2 y 3 se pueden realizar paralelamente y tienen una duración de 5 días. Solamente después de terminar las anteriores se puede hacer la actividad 4 que dura 3 días. Vemos de que al terminar la actividad 4, la duración de nuestro trabajo ha sido de 8 días. Al terminarla se pueden hacer las actividades 5 y 6 al mismo tiempo que duran 6 días y el trabajo se completa en 14 días. De esta manera nosotros podemos identificar qué grupos de trabajo pueden trabajar paralelamente y qué grupos de trabajo pueden venir y moverse a la siguiente actividad. Las actividades 1, 2 y 3 se pueden hacer al mismo tiempo, pero requieren distintos grupos de trabajo de recursos humanos. La actividad 4 se puede realizar con un solo grupo de trabajo. Las actividades 5 y 6 requieren de distintos grupos de trabajo. Los gastos registrados por actividad pueden ser comparados con su presupuesto. De esta manera se pueden saber si el trabajo generará la ganancia esperada. Adiciones y órdenes de cambio. Si no se registra la orden de cambio, se le está agregando actividades al trabajo que no existían. Esto demandará mayor cantidad de horas de trabajo y de material. Puede comprometer la ganancia del proyecto. Ahora vamos a ver el ejemplo práctico de cómo llenar estos datos en una hoja electrónica para llevar el control de nuestras actividades. Vamos a regresar al diagrama de nuestras actividades que lo tenemos acá y este diagrama lo vamos a colocar en una hoja electrónica en la cual nosotros vamos a definir qué actividades y qué recursos son los que van a necesitar. Tenemos que la actividad 1, que es según esta que tenemos acá, va a necesitar de los recursos humanos grupo 1 y grupo 2, además del material 1 y de material 2.
tenemos que especificar su número de unidades y su costo unitario para que nos dé un total. Además de eso, podemos decir en qué día o en qué número de día se va a ejecutar este presupuesto para saber exactamente en el día en que tenemos que hacer un desembolso. Luego hacemos lo mismo como para la actividad 2, la cual podemos ver acá que necesita de recursos humanos el grupo 3 y el grupo 4. Y además de esto necesita el material 1 y el material 2. La actividad 3, el grupo 5 y el material 1. Entonces con esto ya casi estamos completando las 3 actividades que nosotros definimos acá, las cuales se pueden ejecutar al mismo tiempo. Luego pasamos a la actividad 4, que va a necesitar del grupo 1 y del material 3. Debido a que esta actividad 4 se va a ejecutar luego de la actividad 1, podemos utilizar un grupo de trabajo que ya estaba definido acá. Entonces, en lugar de contratar más personas, podemos identificar que podemos utilizar un grupo de trabajo que ya estaba trabajando con nosotros. Entonces, la actividad 4 puede trabajar con el grupo 1 definido para la actividad 1. Luego pasamos a la actividad 5, las actividades 5 y 6, las cuales vemos que van a trabajar con el grupo 3 y con el grupo 4. Debido a que ya no están trabajando en las actividades 2 y 3, los podemos mover a las actividades 5 y 6. Y de esta manera, lo que vamos a tener nosotros es, al tener este costo unitario y este total, más el número de día en el que se está ejecutando, nosotros vamos a tener un total por actividad de cuánto dinero necesitamos para cada una de las actividades y un gran total. Entonces, por ejemplo, para la actividad 1, el grupo 1 requiere 450, el grupo 2 necesita 200, los materiales vamos a necesitar 20.280 para el material 2 y 10.680 para el material 1, y así sucesivamente para cada una de las actividades, y esto nos va a dar un gran total, ¿sí? Entonces, lo mismo, vamos a tener una gráfica del flujo del flujo de caja necesario. Aquí vemos de que la mayor cantidad de dinero lo necesitamos para el 5.º día, y baja para el 8.º día y baja para el 14.º día. Y además, debido a que tenemos la información de las horas de trabajo, podemos identificar en qué momento vamos a necesitar a la mayor cantidad de personas. Entonces podemos ver de que para el 5.º día nosotros es cuando necesitamos más dinero, porque es cuando le vamos a pagar a la mayor cantidad de personas, debido a que estaban trabajando en 3 actividades diferentes al mismo tiempo. Al 8.º día ya no necesitamos tanta plata y se vuelve a necesitar más dinero para el día 14, debido a que teníamos 2 actividades, las 5 y las 6 acá, trabajando al mismo tiempo. Luego también tenemos la necesidad de dinero para los materiales, y volvemos a identificar de que para el 5.º día es cuando más plata necesitamos, debido a que tenemos que pagar los materiales que utilizamos para el 5.º día, luego el 8.º y luego el 14.º día. ¿Sí? Y luego tenemos un típico error, que es ¿qué sucede cuando introducimos una orden de cambio? Una orden de cambio en realidad es prácticamente otro proyecto, porque ya no tiene la misma estructura que nosotros inicialmente definimos. Por ejemplo, se hizo las órdenes de cambio que agrega las actividades 4.1 y 4.2, que duran 8 y 3 días respectivamente. Las actividades 5-6 solo pueden comenzar luego de terminar las actividades nuevas. El trabajo tiene un atraso de por lo menos 11 días, ya que las nuevas actividades no pueden hacerse paralelas. Entonces, si volvemos nosotros, e idealmente nosotros presupuestamos y definimos cuáles son los requerimientos de recursos y materiales para cada uno de esta nueva orden de cambio, podemos identificar que el grupo 1
puede hacerse cargo de esa actividad y va a necesitar del material 3 para ambas actividades. Aquí tenemos los días y el costo de la orden de cambio. Solamente de la orden de cambio van a ser 35.865 unidades monetarias adicionales a las que teníamos originalmente, que eran 135.948. Entonces, debido a ese cambio, nuestro trabajo sube de 135.948 a alrededor de 171.000 quetzales u unidades monetarias. Es debido a este control que nosotros llevamos acá. Debido a eso, que tenemos ese control por actividad, es que en el software se debe de definir. Acá tenemos un proyecto y aquí tenemos su actividad. Nosotros tenemos que definir desde que se solicita la compra para qué actividad va. Vuelvo y repito. Esta compra se necesita para esta actividad. Ingreso la compra. Y aquí tengo que especificar el material, la cantidad a pedir, qué unidades son, y el costo unitario no me importa ahorita porque eso lo voy a ingresar hasta que ingrese la compra. Entonces, esto nos da una buena idea de cómo debe de ser nuestro control de proyecto desde el inicio para que lo tengamos controlado y que no tengamos todo en el mismo bolsón, porque como decía al principio, si nosotros no definimos este presupuesto, todos estos gastos que en total suman 135.000 van a estar todos en una sola y única partida contable y no se va a poder comparar a la hora de hacer la ejecución de si cumplimos o no cumplimos con ese presupuesto, y peor todavía si hicimos una orden de cambio que nos costó 35.000 quetzales tal como la definimos acá. Entonces todos esos detalles respecto a la rentabilidad de nuestro trabajo no lo vamos a tener si todo lo metemos en el mismo bolsón de costos. Igualmente, ahora vamos a ver de que tenemos que registrar nuestros gastos para poderlos comparar contra el presupuesto. Ahora vemos de que si tenemos que definir los gastos para poderlos comparar con el presupuesto y ver si estamos en lo que nosotros habíamos definido. Los gastos registrados por actividad pueden ser comparados con su presupuesto. De esta manera se pueden saber si el trabajo generará la ganancia esperada, tal como lo hacemos en el software, como ya lo habíamos visto, que tiene que ser a nivel de la actividad, acá, e ingresar qué es lo que vamos a pedir. Nosotros tenemos que venir y definir, acá lo vamos a poder ver, cuál fue el gasto en número de unidades, el costo unitario del gasto y el total del gasto. Y esto lo que nos va a poder permitir es analizar cuál fue lo presupuestado contra el total del gasto total. Entonces aquí podemos ver por cada uno de los días de ejecución, en 14 o el octavo y el quinto, vemos de que en el quinto día es cuando más se nos disparó el gasto versus el presupuesto, y en general terminamos gastando más que lo que habíamos presupuestado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido para cuidar la rentabilidad del proyecto. Entonces, cualquier pregunta, por favor, me la envían a mi correo y estoy para servirles.